Músculos superficiales del dorso. El trapecio. El trapecio tiene origen en la línea nucal superior, en la protuberancia occipital externa, en los ligamentos nucales, en la apófisis espinosa de C7 a T12. Se inserta en el tercio lateral de la clavícula, en la espina de la escápula y recibe la inervación del nervio accesorio espinal y del plexo cervical. El dorsal ancho tiene origen en la apófisis espinosa de T6 a L5 y en las costillas de la 10 a la 12. Se inserta en el suelo del surco del húmero y está inervado por los nervios toracodorsal de la C6 a C8. El elevador de la escápula, también denominado como el angular del omóplato, se origina mediante 4 digitaciones en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de la C1 a la C4. Estos fascículos se unen y se insertan en el ángulo superior de la escápula y la porción limitada por el borde medial, por encima del romboides menor. Este músculo está inervado por el nervio dorsal de la escápula de la C4 y la C5. El músculo romboides menor surge de la parte inferior del ligamento nucal y de las apófisis espinosas de la séptima vértebra cervical y de la primera vértebra torácica. Se inserta en los bordes de las vértebras donde se une la columna vertebral con la escápula y, al igual que el romboides mayor, es inervado por la rama ventral primaria a través del nervio dorsal escapular C5 y la rama colateral del plexo braquial. El romboides mayor surge a partir de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas T2 a T5, así como el ligamento supraespinoso. Se inserta aproximadamente desde el nivel de la espina dorsal de la escápula y es considerado un músculo superficial de la espalda y está por debajo del trapecio. Ese músculo está inervado por la rama ventral primaria a través del nervio dorsal escapular C5 y la rama colateral del plexo braquial. Músculos intermedios del dorso. El serrato superior. Tiene origen en la parte inferior del ligamento nucal, en la apófisis espinosa de C7 a T3 y en los ligamentos supraespinosos. Se inserta en el borde superior de las costillas 2 a las 5 y es inervado por el ramo anterior de los nervios torácicos superiores de la T2 a la T5. El serrato inferior tiene origen en la apófisis espinosa de T11 a L3 y en los ligamentos supraespinosos. Se inserta en el borde inferior de las costillas 6 a la 12 y es inervado por el ramo anterior de los nervios torácicos inferiores, de T9 a T12. Músculo espinotransverso. Está conformado por dos, por el esplenio de la cabeza y el esplenio cervical. El esplenio de la cabeza tiene origen en la mitad del ligamento nucal en la apófisis espinosa de C7 a T4 y se inserta en el hueso occipital y en la apófisis mastoide del hueso temporal. Está inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales medios. El esplenio cervical tiene origen en la apófisis espinosa de T3 a T6 y se inserta en la apófisis transversa de C1 a C3 y está inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales inferiores. El día de hoy vengo a hablar acerca del músculo sacroespinal o el músculo rector de la columna. Este músculo en realidad está compuesto por 3 músculos más pequeños, comenzando desde el músculo semiespinoso. El músculo semiespinoso tiene su origen en el ligamento cervical y en las apófisis transversales de la área cervical y el área torácica. También tiene su inserción en las apófisis espinales de la cervical y el área torácica y también del hueso occipital. He de aclarar que todos los músculos pertenecientes al músculo sacroespinal o músculo rector de la columna están igualmente inervados por las ramas inferiores de los nervios espinales. Asimismo, estos permiten cualquier movimiento de la columna y del dorso. El músculo dorsal largo o músculo longuísimo tiene sus orígenes en la aponeurosis del sacro, también en las apófisis transversales del área lumbar y el área torácica. Sus inserciones están en las apófisis transversales del área cervical y el área torácica, y también en las apófisis mastoides. El iliocostal es un músculo que tiene su origen en la aponeurosis torácico-lumbar del sacro y también en la zona posterior de las costillas. Asimismo, su inserción está en la zona posterior de las costillas y en las apófisis transversas del área cervical. Los músculos intertransversales son aquellos músculos que están en medio de las apófisis transversales de las vértebras. Asimismo, los músculos interespinosos son aquellos que están en medio de las apófisis espinosas de cada vértebra. Estos músculos no tienen origen o inserción definida, pero tanto estos como los rotadores están inervados por los ramos posteriores de los nervios raquídeos.
El músculo multífido en realidad es un conjunto de pequeños músculos que están presentes en toda la columna, desde el sacro pasando por la zona lumbar, torácica y terminando en la zona cervical. La función de estos músculos es rellenar las ranuras que hay a ambos lados de las apófisis espinosas, permitiendo así movimientos de rotación y de flexión. Músculos suboccipital. El recto posterior mayor de la cabeza tiene origen en la apófisis espinosa del axis C2 y se inserta en la porción lateral del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior y es inervado por el ramo posterior de C1. El recto posterior menor de la cabeza tiene origen en la apófisis espinosa del atlas C1 y se inserta en la porción medial del hueso occipital por debajo de la línea nucal inferior y es inervado por el ramo posterior de C1. Oblicuo superior de la cabeza. Tiene origen en la apófisis transversa del atlas C1 y se inserta en el hueso occipital entre la línea nucal superior e inferior y está inervado por el ramo posterior de C1. El oblicuo inferior de la cabeza. Tiene origen en la apófisis transversa del axis C2 y se inserta en el apófisis transversa del atlas C1 y es inervado por el ramo posterior de C1. El músculo oblicuo externo del abdomen es un músculo que se encuentra en la parte anterolateral del abdomen, ancho y par, constituido por una porción carnosa y otra aponeurótica. Se origina por arriba en la cara externa y borde inferior de las últimas 8 costillas. Por abajo se inserta mediante la peneurosis en la cresta ilíaca, borde anterior del hueso coxal, el pubis y la línea blanca. Lo inervan los nervios intercostales inferiores y los nervios abdominales. El músculo oblicuo interno del abdomen es un músculo que se encuentra en la parte anterolateral del abdomen, debajo del oblicuo mayor. Es par, ancho, aplanado y está constituido por fascículos carnosos y apeneurosis. Se inserta aproximadamente en los cartílagos costales 9, 10, 11 y 12 en la línea alba y continúa con los músculos intercostales internos. Lo inervan los nervios intercostales y los abdominogenitales. El músculo recto del abdomen es un músculo par, largo y aplanado, dividido medialmente por una banda de tejido conjuntivo llamado línea alba, y se extiende y se inserta desde la línea media del pubis hasta el borde inferior de la caja torácica, la apófisis sigmoide y los cartílagos adyacentes de la quinta, sexta y séptima costillas. Está inervado desde la parte superior por los 6 últimos nervios intercostales y en la parte inferior por la rama del nervio abdominogenital. El cuadro lumbar tiene origen en la cresta ilíaca, en el ligamento ilocostal, en la apófisis transversa de las vértebras lumbares y se inserta en la última costilla y en la apófisis transversa de las vértebras lumbares desde L4 a L1 y está inervado por los ramos posteriores del nervio raquídeo torácico de T12 y las ramas posteriores de los nervios raquídeos lumbares de L1 a L4. El músculo externocleidomastoideo es un músculo del cuello con 2 cabezas, el cual, como su nombre lo indica, se inserta u origen en el manubrio del esternón, externo, la clavícula, cleido, y el proceso mastoides del hueso temporal, mastoideo. Es un músculo largo y bilateral del cuello, cuya función es la flexión anterior y lateral del mismo, así como también su rotación contralateral. Se inerva en el músculo accesorio del quinto par craneal y los ramos del plexo cervical C2 y C3.